En el verano de 1942, en una isla remota del Pacífico Sur, ingenieros militares estadounidenses se enfrentaron a un enigma que cuestionaría toda su concepción sobre la construcción de aeronaves. Ante ellos, yacía un bombardero japonés Mitsubishi G4M prácticamente intacto, llamado Betty por los aliados, cuyos secretos ahora querían descifrar. Lo que descubrieron no solo cambiaría sus consideraciones tácticas, sino que también revelaría un profundo malentendido entre dos filosofías de guerra completamente diferentes. La historia realmente comienza años antes, a finales de los años 30, cuando la Armada Imperial japonesa formuló sus requisitos para un nuevo bombardero naval terrestre. Las especificaciones eran ambiciosas, casi imposibles. La aeronave debía tener un alcance de más de 4.000 kilómetros, alcanzar una velocidad de al menos 400 kilómetros por hora y transportar una carga de bombas de 800 kilogramos. Para la época, estos requisitos eran revolucionarios, y los ingenieros de Mitsubishi enfrentaban un desafío monumental. Cada gramo de peso debía optimizarse, cada superficie aerodinámica perfeccionarse. Y así, los constructores tomaron una decisión trascendental. Prescindieron de tanques autosellantes y redujeron el blindaje al mínimo absoluto. Los pilotos estadounidenses que se encontraron con el bombardero Betty por primera vez en combate notaron inmediatamente algo extraño. La aeronave parecía explotar literalmente cuando era alcanzada, transformándose en un ataúd en llamas que caía del cielo. Los hombres que observaban estas escenas pronto acuñaron apodos para el bombardero japonés: el traje de fuego volador, el encendedor desechable, el cigarro volador. Estos nombres macabros reflejaban una realidad brutal, pero al principio nadie entendía realmente por qué esta aeronave era tan increíblemente vulnerable. ¿Era mala ingeniería japonesa? ¿Falta de recursos? ¿O había algo completamente diferente detrás? Cuando los técnicos estadounidenses finalmente tuvieron la oportunidad de examinar un bombardero Betty prácticamente intacto, al principio quedaron impresionados por la elegancia del diseño. Las líneas aerodinámicas, la construcción cuidadosa, el acabado de alta calidad de muchos componentes daban testimonio de una considerable competencia técnica. Pero luego comenzaron a inspeccionar los tanques de combustible y su asombro se transformó en incredulidad. Los tanques estaban completamente desprotegidos, solo delgadas carcasas metálicas sin ninguna capacidad de autosellado. Un solo impacto, incluso de una bala de ametralladora de pequeño calibre, provocaría la fuga de combustible que podría encenderse inmediatamente. Más aún, los tanques estaban distribuidos por toda la aeronave, incluso en las alas, lo que convertía al bombardero completo en un tanque de gasolina volador. Los ingenieros estadounidenses se quedaron atónitos ante este descubrimiento. En sus propias aeronaves, los tanques autosellantes habían sido estándar durante años. Estos tanques utilizaban capas especiales de goma que se contraían cuando se dañaban y sellaban pequeños agujeros, combinadas con capas protectoras de Kevlar u otros materiales balísticos. Sí, estos sistemas eran pesados, reducían el alcance y la carga útil, pero salvaban vidas. La tasa de supervivencia de las tripulaciones estadounidenses era significativamente mayor, precisamente porque sus aeronaves ofrecían esta protección. ¿Por qué?, se preguntaban los estadounidenses, los japoneses, que obviamente eran ingenieros capaces, renunciarían a una medida de protección tan vital. La respuesta residía en una filosofía fundamentalmente diferente, profundamente arraigada en la cultura militar japonesa. Para la Armada Imperial japonesa, la misión estaba por encima de todo. El increíble alcance del bombardero Betty permitía a Japón golpear mucho más allá de lo que otras naciones consideraban posible. Desde Rabaul, estos bombarderos podían alcanzar Guadalcanal, una distancia que habría sido impensable para los bombarderos aliados. Este alcance estratégico dio a Japón una enorme ventaja táctica en los primeros años de la guerra, cuando el imperio expandía su esfera de influencia sobre el Pacífico. La capacidad de atacar en cualquier lugar, amenazar las líneas de suministro
Atacar posiciones enemigas desde el aire, que estaban muy fuera del alcance esperado, era invaluable. Pero esta brillantez estratégica tenía su precio, y ese precio se pagaba en vidas humanas. Las tripulaciones de los bombarderos Betty sabían exactamente en qué peligro se encontraban. Sabían que un solo impacto podría matarlos a todos. Pero en la cultura de las fuerzas imperiales japonesas, el sacrificio por el emperador y la patria se consideraba el más alto honor. El concepto de Bushido, el camino del guerrero, permeaba todo el pensamiento militar. La muerte en combate no era algo que temer, sino que abrazar. Esta filosofía puede ser difícil de entender para los observadores occidentales, pero era real y moldeaba cada decisión, cada diseño, cada consideración táctica. Los analistas estadounidenses que estudiaron el bombardero Betty gradualmente se dieron cuenta de que no estaban lidiando con un mal diseño, sino con un diseño basado en prioridades completamente diferentes. Los japoneses habían intercambiado consciente y calculadamente la supervivencia de sus tripulaciones por alcance estratégico. Era una decisión racional dentro de su contexto cultural y militar, aunque pareciera incomprensible para los estadounidenses. Este descubrimiento fue inquietante, porque revelaba un oponente dispuesto a hacer sacrificios que iban mucho más allá de lo que los aliados consideraban aceptable. Los informes sobre el desprotegido bombardero Betty circularon rápidamente por los estados mayores de las fuerzas aéreas estadounidenses. Los pilotos fueron instruidos para apuntar a los tanques de combustible, lo que aumentó dramáticamente la tasa de derribos. Lo que una vez fue un enemigo peligroso se convirtió en una presa relativamente fácil, siempre y cuando uno pudiera acercarse lo suficiente para colocar un buen disparo. La tasa de pérdidas de los bombarderos Betty aumentó alarmantemente. Misiones que alguna vez se consideraron rutinarias se convirtieron en empresas suicidas. Las tripulaciones no regresaban y Japón comenzó a perder a sus aviadores más experimentados a un ritmo que no era sostenible. Curiosamente, Mitsubishi intentó más tarde en la guerra remediar el problema. Hubo variantes del G4M con protección mejorada, blindaje adicional y tanques autosellantes, pero estas mejoras llegaron demasiado tarde y redujeron el rendimiento tanto que las ventajas del diseño original se anularon en gran medida. El bombardero mejorado tenía menos alcance, era más lento y menos maniobrable. Era básicamente un compromiso que no cumplía bien ni una cosa ni la otra. La mayoría de las unidades conservaron la versión original sin protección, en parte por necesidad, en parte por la convicción de que la misión era más importante que la seguridad individual. La historia del bombardero Betty arroja luz sobre los diferentes valores que las naciones atribuyen a sus soldados. En la cultura militar estadounidense, la preservación de la vida era un valor central. Armadura, equipo de protección, protocolos de rescate, atención médica, todas estas cosas se daban por sentadas. Un soldado estadounidense era un recurso valioso en cuya formación se había invertido y que debía protegerse. Por supuesto, los soldados estadounidenses también fueron expuestos a riesgos y por supuesto muchos murieron, pero la filosofía era fundamentalmente diferente. No se enviaba a los hombres a la muerte a la ligera y se les daba el mejor equipo posible para maximizar sus posibilidades de supervivencia. En contraste estaba la filosofía japonesa, que colocaba lo colectivo por encima del individuo. Una sola vida era menos importante que el éxito de la misión, la gloria de la unidad, el servicio al emperador. Esta mentalidad permitió a Japón lograr asombrosos éxitos tácticos en los primeros años de la guerra, a menudo contra oponentes numérica y materialmente superiores. La disposición de los soldados japoneses a luchar hasta el último hombre, su tendencia a nunca rendirse, su aceptación de privaciones extremas, todo esto los convertía en enemigos temibles. Pero la misma filosofía también llevó a pérdidas catastróficas que Japón finalmente no pudo soportar. Los pilotos estadounidenses que lucharon contra el bombardero Betty desarrollaron una extraña mezcla de respeto y compasión por sus oponentes japoneses. Respetaban el coraje y la determinación de las tripulaciones enemigas que continuaban volando
aunque sabían que su aeronave los fallaría. Al mismo tiempo, sentían compasión por hombres que eran enviados en ataúdes voladores, víctimas de un liderazgo que aparentemente valoraba tan poco sus vidas. Estas emociones complejas moldearon las narrativas de muchos veteranos que años después de la guerra relataron sus experiencias. El análisis técnico del bombardero Betty también reveló otros detalles interesantes. La aeronave tenía una impresionante capacidad de carga de bombas y podía usarse tanto para bombardeos convencionales como para ataques con torpedos contra barcos. La Marina japonesa empleó el Betty con considerable éxito en los primeros años de la guerra, especialmente en el hundimiento del HMS Prince of Wales y el HMS Repulse en diciembre de 1941, un shock para la Royal Navy y una prueba del poder de estas aeronaves. Sin embargo, estos primeros éxitos también se basaron en que los aliados aún no habían entendido completamente con qué enemigo estaban lidiando. A medida que avanzaba la guerra y los aliados aprendían más sobre el bombardero Betty, desarrollaron tácticas específicas para combatirlo. Los cazas estadounidenses aprendieron dónde estaban ubicados los tanques de combustible y apuntaron específicamente a estas áreas vulnerables. La introducción de mejores aeronaves como el Grumman F-6F Hellcat y el Vought F-4U Corsair, combinada con tácticas mejoradas y la creciente experiencia de los pilotos estadounidenses, cambió completamente el rumbo. El antes temido bombardero Betty se convirtió en un objetivo relativamente fácil, y Japón no solo perdió aeronaves, sino también las irreemplazables tripulaciones experimentadas que las pilotaban. Hay que imaginarse la escena. Una formación de bombarderos Betty, quizás 20 o 30 aeronaves, vuela hacia su objetivo acompañada de algunos cazas Zero como escolta. Son detectados por estaciones de radar estadounidenses y un escuadrón de Hellcats despega para interceptarlos. Los estadounidenses tienen la ventaja de altura, el sol a sus espaldas, todas las ventajas de su lado. Se lanzan sobre la formación, atraviesan la escolta de cazas y entonces comienza la matanza. Un Betty tras otro es alcanzado. Los tanques desprotegidos explotan. Las aeronaves se transforman en antorchas llameantes que se precipitan al mar. Quizás uno o dos alcancen su objetivo, suelten sus bombas, pero la mayoría nunca llega tan lejos. Los sobrevivientes, si los hay, regresan a su base, traumatizados, diezmados, sabiendo que la próxima vez quizás no tengan tanta suerte. Estos escenarios se repitieron innumerables veces sobre el Pacífico. La tasa de pérdidas de los bombarderos Betty se volvió tan alta que algunas unidades fueron prácticamente aniquiladas. Japón intentaba desesperadamente reemplazar las pérdidas, entrenar nuevas tripulaciones, producir más aeronaves, pero los recursos escaseaban. La campaña submarina estadounidense había cortado prácticamente las líneas de suministro japonesas, las materias primas escaseaban, la producción industrial no podía seguir el ritmo de las pérdidas, e incluso si se podían producir nuevas aeronaves, faltaban tripulaciones experimentadas. Los nuevos pilotos tenían muchas menos horas de vuelo que sus contrapartes estadounidenses y volaban aeronaves que no podían protegerlos. La ironía de la historia es dolorosamente clara. La decisión de priorizar el alcance sobre la protección dio a Japón una enorme ventaja en los primeros años de la guerra. El bombardero Betty permitió operaciones que de otro modo habrían sido imposibles, contribuyó a las primeras victorias japonesas y aterrorizó a los aliados. Pero precisamente, esta decisión también sembró las semillas de la derrota. Las altas pérdidas causadas por el diseño vulnerable sangraron a Japón, destruyeron tripulaciones experimentadas que no podían ser reemplazadas y debilitaron la fuerza aérea japonesa justo cuando más se necesitaba. Lo que comenzó como una ventaja estratégica se convirtió en un desastre estratégico. Los ingenieros estadounidenses que examinaron el bombardero Betty redactaron informes detallados que circularon por todos los niveles de la jerarquía militar. Estos informes influyeron no solo en la guerra aérea táctica, sino también en la comprensión del enemigo a un nivel más profundo.
Los estadounidenses reconocieron que estaban lidiando con un enemigo que jugaba según reglas completamente diferentes, cuyo sistema de valores era fundamentalmente distinto, y que esta guerra no terminaría rápida o fácilmente. La disposición de los japoneses a hacer sacrificios extremos, su rechazo a la capitulación, su preferencia por la muerte antes que la deshonra, todo esto quedó dolorosamente claro a través del análisis del bombardero Betty. También es importante tener en cuenta que los pilotos y tripulaciones de los bombarderos Betty no eran fanáticos suicidas, al menos no en los primeros años de la guerra. Eran aviadores entrenados, muchos con considerable experiencia, que cumplían con su deber como lo entendían. Tenían familias, esperanzas, sueños, igual que sus contrapartes estadounidenses, pero también eran productos de su cultura y su época, integrados en un sistema que les exigía el sacrificio final. Muchos enfrentaron su destino con resignación, otros con verdadera fe en la causa por la que luchaban. Afirmar que simplemente fueron engañados por su liderazgo sería demasiado simple. La realidad era más compleja, más matizada y de alguna manera aún más trágica. A medida que la guerra llegaba a su fin, el bombardero Betty fue utilizado cada vez más para misiones kamikaze. ¿Por qué no? La aeronave ya era vulnerable, las posibilidades de supervivencia mínimas, así que ¿por qué no convertirla en el arma definitiva? Los bombarderos Betty fueron reacondicionados como bombas voladoras, repletos de explosivos, pilotados por hombres que sabían que no había retorno. Esta evolución final del bombardero Betty fue quizás la consecuencia lógica de su diseño original. Una aeronave que no podía proteger a su tripulación se convirtió en una aeronave que ya ni siquiera lo intentaba. La historia del bombardero Betty es también una historia sobre el precio de los compromisos en la ingeniería. Cada diseño implica compromisos, decisiones sobre qué priorizar y qué sacrificar. Los ingenieros de Mitsubishi tomaron sus decisiones basándose en los requisitos que se les dieron, y en el contexto de su tiempo y cultura, estas decisiones fueron racionales. Pero en la despiadada prueba de la guerra, estos compromisos resultaron fatales. Otras naciones que tomaron decisiones similares experimentaron resultados similares. El Avro Manchester británico, el Heinkel G177 alemán, ambos tenían graves defectos de diseño que llevaron a altas pérdidas. Pero pocas aeronaves encarnaron el concepto del compromiso fatal tan perfectamente como el bombardero Betty. El análisis de posguerra del bombardero Betty y su papel en la Guerra del Pacífico condujo a importantes conocimientos para futuros diseños de aeronaves. La importancia de la protección de la tripulación se estableció como no negociable. Las aeronaves militares modernas cuentan con múltiples sistemas redundantes, blindaje avanzado, sistemas de supresión de fuego, equipo de rescate e innumerables otras medidas de protección. La lección que enseñó el bombardero Betty fue aprendida y escrita en sangre. Ningún diseñador de aeronaves hoy puede sugerir prescindir de la protección de la tripulación en favor de otras características de rendimiento sin que se le recuerde el bombardero Betty y los miles que murieron en él. Para los pilotos estadounidenses que combatieron esta extraña, elegante y mortalmente defectuosa aeronave, el bombardero Betty siguió siendo una fuente de historias que contaron por el resto de sus vidas. Historias sobre bombarderos en llamas que se estrellaban en el mar, sobre la extraña sensación de combatir a un enemigo que aparentemente no tenía ninguna oportunidad, sobre los momentos de triunfo mezclados con compasión inesperada. Estas historias, transmitidas en memorias, entrevistas y reuniones de veteranos, forman una parte importante de la historia de la Guerra del Pacífico, un testimonio no solo de la lucha misma, sino también de la dimensión humana detrás de las estadísticas militares. Los tanques desprotegidos del bombardero Betty seguirán siendo para siempre un símbolo de las brutales decisiones de la guerra, de los diferentes valores de diferentes culturas, del precio de las ambiciones estratégicas y de las consecuencias a menudo trágicas de las decisiones de ingeniería. Cuando hoy contemplamos un ejemplar de museo de esta aeronave, uno de los pocos que ha sobrevivido, no deberíamos ver solo un artefacto histórico,
sino también un memorial para todos aquellos que volaron y murieron en ella, víctimas de un diseño que no podía proteger sus vidas y de una filosofía que les exigía hacer ese sacrificio sin vacilar. La historia del bombardero Betty es incómoda, perturbadora y absolutamente indispensable para comprender no solo la Guerra del Pacífico, sino también las preguntas fundamentales sobre cómo las naciones libran guerras y qué valor le dan a las vidas de sus soldados.